Buenas, Quinto, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Esta semana les voy a mandar un video a ver si en el Meet activamos un poco esa charla y esa conversación con respecto a los temas que estamos trabajando, ¿sí? Seguimos con las revoluciones, uniones y desuniones, parte 5. Vamos a leer juntos este texto. Las guerras de independencia. Los años que siguieron a la Revolución de Mayo estuvieron caracterizados por las guerras entre los partidarios de la revolución y sus opositores, y por los cambios en el gobierno revolucionario. El más importante de estos cambios fue la Declaración de la Independencia en 1816. O sea que en esa época había como dos bandos, los que estaban de acuerdo con la revolución y los que no, a los que llaman opositores. ¿Por qué hubo guerras? Los revolucionarios habían triunfado, pero la Junta de Gobierno no podía decidir por todo el virreinato. En los pueblos y en las ciudades del interior había grupos que estaban de acuerdo con los revolucionarios porteños y grupos que se oponían. También había personas que no sabían qué estaba pasando y otras que sabían, pero no les parecía importante. El 27 de mayo de 1810, la Junta envió una comunicación a las ciudades del virreinato para informarles sobre el cambio de gobierno que había ocurrido e invitarlos a elegir y enviar representantes a Buenos Aires. La mayoría de las ciudades se unieron a la revolución, pero en algunas las autoridades españolas no reconocieron a la Junta y se enfrentaron a los revolucionarios. En estos casos, la Junta decidió imponer su autoridad por la fuerza y envió expediciones militares al Alto Perú, el Paraguay y la Banda Oriental. Hubo enfrentamientos armados. En algunos de ellos, los ejércitos revolucionarios triunfaron y en otros fueron derrotados. Como resultado de las guerras, el territorio del antiguo virreinato se fue fragmentando. Fragmentando quiere decir dividiéndose en partes. Bien, este texto está en el libro que les subí la semana pasada, es la página 29. Y la primera actividad que van a hacer esta semana es, después de volver a leer esto solitos, identificar en este texto cuál es el párrafo o la partecita que responde a la pregunta ¿por qué hubo guerras? Una vez que encuentran la parte del texto que responde a esa pregunta, lo transcriben en la carpeta. ¿Sí? Esa es la primera actividad. ¿Seguimos? Volvemos a leer juntos. La guerra afectó la vida de todos los integrantes de la sociedad. Muchas personas murieron en los campos de batalla, otras quedaron heridas. La guerra generó también muchas dificultades económicas. Los esclavos y peones de campo tuvieron que alistarse y combatir. A los comerciantes se les exigió que aportaran importantes sumas de dinero y a los hacendados, o sea, la gente que trabajaba en el campo, animales, cereales y hortalizas de sus campos. Fuera de los campos de batalla, todos esperaban pacientemente la llegada del correo con noticias de los combatientes y de sus familiares y amigos. En las tiendas y otros locales comerciales de Buenos Aires se discutía sobre la marcha de la guerra, cómo había que atacar a los españoles, quiénes eran los mejores jefes militares. Las victorias se celebraban en las calles. Como consecuencia de la revolución y de las guerras, el comercio disminuyó, porque regiones del Alto Perú y Paraguay quedaron en poder de los españoles. El reclutamiento de peones y esclavos que trabajaban en el campo afectó seriamente la producción agrícola y ganadera. Los gobiernos de las Provincias Unidas necesitaban dinero para comprar armas, uniformes y alimentos para sus soldados. Para conseguirlo, aumentaron los impuestos y confiscaron los bienes de los enemigos de la revolución vencidos.
La derrota de los ejércitos revolucionarios en el Alto Perú significó que la plata de Potosí ya no llegaba a Buenos Aires. Otras regiones del interior, cuya producción estaba orientada a Potosí, perdieron su principal fuente de riquezas. Por otro lado, con la libertad de comercio, los productos importados comenzaron a llegar cada vez en mayor cantidad al Río de la Plata y competían con los que se fabricaban en el interior. Los textiles ingleses, hechos en los telares de la Revolución Industrial, eran mejores y mucho más baratos que los productos artesanales del interior. Por otro lado, importar vinos de Europa resultaba más barato que traerlo en carretas desde San Juan o Mendoza. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente actividad. Dice, identifica las diferentes consecuencias, o sea, lo que pasó durante las guerras o después de las guerras, con los siguientes puntos. Los diversos sectores sociales, que son las distintas clases de personas, qué pasaba con los soldados, qué pasaba con los campesinos, qué pasaba con los esclavos, qué pasaba con los comerciantes, con los diversos lugares del virreinato, si el virreinato se mantuvo igual en el territorio o no, y con la economía de las provincias unidas, si la gente estaba mejor porque había más ventas y más ganancias, o si la economía empeoró y por qué. Ustedes lo tienen que buscar las respuestas en el texto, ¿sí? Recuerden que les dejo la revistita para que lo puedan leer más cómodos y tranquilos. Y todo esto lo vamos a charlar en el Meet. Y cuando digo charlar, es que van a hablar ustedes y voy a hablar yo, no yo sola. ¿Estamos? Nos vemos en Meet. Besos.